La siguiente es una producción de 360podcast.sb. A continuación, Historia Azul, la historia de El Salvador. Bienvenidos al cuarto capítulo de la segunda temporada de Historia Azul, la historia de El Salvador. Tengo la oportunidad nuevamente de saludarlos. Este es un servidor, Carlos Arévalo, y nos acompaña siempre administrando, dirigiendo, concretizando los temas que vamos a desarrollar en este su tan gustado programa, nuestro amigo Herbert Erquicia, historiador y arqueólogo, quien en esta oportunidad nos trae una súper sorpresa. Hola a todos y a todas, pues tal como decías, este es el episodio número 4 y tenemos una sorpresa. Y esa sorpresa significa que tenemos un invitado. Tiene nombre y apellido. Sí, por supuesto, tiene nombre y apellido. Y en este caso es Pedro Escalante Arce, quien, es una persona reconocida en el nivel de la investigación histórica en El Salvador. Él es director honorario de la Academia Salvadoreña de la Historia y por muchísimos años pues ha sido investigador de la historia, ha estado en archivos muy importantes a nivel iberoamericano y en otros países. O sea que tenemos a un personaje, a una persona de lujo en este sentido, ¿verdad? Y pues Pedro, bienvenido a este podcast. Pues muchísimas gracias por esas palabras tan bonitas. Agradezco y es un honor y un gusto estar aquí con ustedes. Excelente. Contigo, Herbert, y con los amigos aquí de este programa. Y pues encantado de estar aquí. Buenísimo. La verdad que estamos tratando de hacer algo diferente y súper bien hecho para toda nuestra audiencia, que pues afortunadamente crece cada día, con lo cual pues nos sentimos muy comprometidos y nos sentimos completamente dedicados a poderles proveer no solamente temas interesantes, sino que las referencias a través de personas como don Pedro, que nos pueden dar mucha más amplitud y profundidad sobre el conocimiento de algunos de los temas que queremos desarrollar en esta segunda temporada. Pues gracias, muchas gracias. Contanos, Herbert, ¿qué vamos a hablar ahora? Bueno, ahora vamos a hablar, este episodio lo hemos denominado, y abro comillas, las almendras que tienen por monedas. El cacao, ¿verdad? Y tal como... ¿De quién es esa frase? Esa frase, aparece en el texto del cuarto viaje de Colón, de Cristóbal Colón, en que toca tierras centroamericanas, ¿verdad? En el norte de Honduras y esta parte. Y ahí, pues, en realidad... se encuentran con una barcaza, con una piragua, si le podemos llamar así, que venía de comerciar con el área maya, ¿verdad? Digamos, donde hoy está Belice y toda esta parte de la península de Yucatán. Y cuando se encuentran esta barcaza, pues descubren que vienen ahí varios productos, ¿verdad? Entre otros, obviamente vienen productos de algodón, viene chicha también ahí, ¿verdad? Que nosotros conocemos, pero ellos dicen vienen las almendras que tienen por monedas. O sea, estamos hablando del cacao, de la semilla del cacao, ¿verdad? Que la utilizaban como moneda, pero que también la utilizan para elaborar esa bebida tan importante que era la bebida, de los dioses en esa Mesoamérica, que es el chocolate. Entonces, ahora mismo, por eso hemos invitado a Pedro, porque él es un gran conocedor de la zona en donde, se expandió el cacao en esa Mesoamérica, ¿verdad? Y entonces, vamos a hablar un poco de ello, Pedro, ¿verdad? Un poco claro. Del tema del cacao, y que como un fruto imprescindible en Mesoamérica, y luego, por supuesto, en la parte durante el periodo colonial, que es el que usted más ha investigado. Sí, el cacao es una parte fundamental de las primeras páginas de historia nuestra, ya el mundo que se va a convertir en el mundo español nuestro. El cacao es fundamental, a pesar de que sabemos que el cacao no es originario de Mesoamérica, sino que el cacao se ha descubierto que viene del Amazonas, de la región amazónica, y sobre todo en el Ecuador se han descubierto plantas muy antiguas. ¿Cómo?
Plantas muy antiguas. Plantas muy antiguas y un antecedente del cacao que se da en las cuencas ahí amazónicas. Y luego está la pregunta cómo se extendió a Mesoamérica, sobre todo, aunque siempre quedó en el Ecuador. Ahora, el cacao tiene la característica de ser mesoamericano. El cacao es de Mesoamérica porque los lugares donde creció, donde se cultivó, donde se comerció, donde se comercializó y donde se volvió tan importante en la parte social y económica es Mesoamérica. O sea, estamos hablando del sur de Chiapas, de la parte de Soconusco hasta Nicaragua. Porque toda esa parte había plantaciones de cacao. Claro, en algunos lugares más incentivo, con más incentivo de producción, en otros lugares pues realmente a un nivel puramente de subsistencia en cierta manera los cacautales, pero la parte de Soconusco, sur de Guatemala, y la parte que llamamos los Izalcos es la parte que mejor conocemos porque fue donde se dio la mayor cantidad de cosechas de cacao y donde sobre todo la comercialización que se dio nos permite conocer ahora la importancia que tuvo. Sin embargo, en Nicaragua, por ejemplo, es de los primeros lugares donde se conoce el cacao gracias a Fernández de Oviedo, al cronista. Entonces, de las primeras épocas que conocemos del cacao es la de Nicaragua, y después vamos a conocer sobre todo la de las partes nuestras. Y claro, donde lo conocieron los españoles fue en México. Lo que acaba de decir Herbert del cuarto viaje de Cristóbal Colón, 1502, es cuando encuentran este cacao. Y una cosa muy curiosa, cuenta Bartolomé Colón que cuando se les caían los granos, los recogían, como diciendo es una cosa demasiado valiosa, porque valía dinero, porque era como dinero para ellos. Sí, era un intercambio. Claro, un intercambio. No era realmente... Uno siempre dice... No era una moneda. Una moneda que era como un trueque. No era un trueque, era prácticamente una moneda. Y una moneda que se siguió usando durante toda la etapa colonial. Y te acuerdas, Herbert, que todavía en 1811, todavía en la plaza central de San Salvador, en la Plaza Mayor, hablan de que todavía se utilizaba el cacao como moneda para comprar en el mercado que se instalaba en la Plaza Mayor. O sea, lo que es ahora el Parque Libertad. Claro. Así que la importancia del cacao en la primera historia nuestra colonial es fundamental. O sea, el cacao no solamente delimita las relaciones económicas, sino que relaciones sociales también. Y también es, por ejemplo, para nosotros, para El Salvador, es la razón por la cual se va a fundar una ciudad y va a surgir el puerto de Acajutla, porque son producto del cacao, y así podemos hablar tanta cosa. Interesante cómo para los prehispánicos el cacao tenía obviamente la función de una bebida alimenticia, de una bebida sagrada, de una bebida, ¿verdad?, para celebrar, y también un valor, no lo quiero decir tan directamente, pero un valor similar al económico. Era una moneda de intercambio, ¿verdad? Sí. Para los españoles ese mismo producto se le descubre, se sostiene, se mantienen esas cualidades intrínsecas del grano. Y claro, obviamente entra dentro del modelo económico europeo, claro, ¿verdad? Exportador y globalizante. Entonces, interesante que esa moneda logró, ese fruto logró ser una moneda y ser un producto de intercambio valiosísimo. Como usted bien lo dice, a raíz de eso se funda el puerto de Acajutla. Sí, todo eso, o sea, la cantidad de dinero que produjo la cosecha de cacao es impresionante. Cuando uno ve los documentos, en el dinero o sea, ya traduciendo la cosecha en pesos, por ejemplo, en ducados, en la moneda de ese momento, ya lo que se ganaba era impresionante. No solamente lo que podía ganar un comerciante en cacao, sino que lo que ganaba un encomendero que recibía tributos en cacao, y también a partir de 1564, 68 más o menos, que se pone lo que se llamaba el impuesto del mojarifazgo en Acajutla. Lo que entraba de impuesto para la corona también es considerable. El porcentaje que se cobraba por las exportaciones de cacao. O sea, el cacao, no hay idea la riqueza que produjo y la cantidad de circunstancias históricas que son gracias al cacao que se dieron. O sea, hay mucho alrededor de eso, no solamente México, sino que Guatemala, y nosotros sobre todo en la parte de los Izalcos, que es la parte más importante. Pedro, ¿nos podría explicar eso, el impuesto del almorifazgo? ¿Cómo se llama? Almorifazgo.
El almojarifazgo era un impuesto que se puso en los puertos, que se cobraba sobre las importaciones y las exportaciones. Es como el arancel moderno. Sí, varió un poco, fue variando por la época, por los siglos. En un principio, por ejemplo, se habla de un almojarifazgo que se cobraba en Acajutla, creo que era del 3,5-4% de exportación, y se cobraba un 5% de importación según lo que valían. Hablan de que los barcos, por ejemplo, venían de México, que traían telas, hablan de que traían ciertos productos, vino, traían también caballos, porque hablan los documentos de que traían caballos, traían esclavos negros. También hablan de esclavos negros que traían, entonces se les cobraban aquí un 5% del almojarifazgo de impuesto de introducción. Y luego el cacao que salía de Acajutla se cobraba sobre su valor un porcentaje en dinero para la exportación. Almojarifazgo fueron impuestos muy importantes y permanecieron siempre. O sea, son los impuestos que se pusieron en los puertos, ¿verdad? Además estaba el impuesto de alcabala, por supuesto que el impuesto de las transacciones comerciales, claro. Pero alcabala más que todo era de los municipios, lo que se cobraban las alcaldías, los cabildos cobraban alcabala, y almojarifazgo era el impuesto de importación y exportación que se cobraba. Y hablando, y un paréntesis con este tema de impuestos, entonces un encomendero, aparte de obviamente estar trabajando, digámoslo así, para la corona, debía tributar una parte de lo que estaba manejando la corona. ¿Quién lo auditaba? ¿Quién lo controlaba? Bueno, los encomenderos tenían sus propios empleados. Puesta la ley, puesta la trampa. Sí. Tenían su propia gente que eran las que iban a cobrar los tributos, que se cobraban 2 veces al año. Se cobraban en San Juan, el día de San Juan Bautista, y para Navidad. 2 veces al año se cobraban, y el 25 de diciembre. En junio y en diciembre. 21 de junio y 25 de diciembre. Sí, se cobraba, y iban a los pueblos, y ahí en los pueblos de encomienda también habían autoridades que se encargaban de obligar a que se juntara que se reunieran lo que se cobraba de tributo. Entonces esos empleados, digamos, de encomienda, esos empleados, que esos productos se encargaban después de venderlos para conseguir el dinero, porque no le iban a llevar al encomendero. Habían tributos. Bueno, en los pueblos cacaoteros lo importante era el cacao, por supuesto, pero claro. Otros pueblos de encomienda, el tributo podía ser fanegas de trigo, sí. Maíz, por supuesto, las gallinas. La gallina era la gallina de Castilla, era importantísimo, sí. Como medio de tributo, pero claro, no le iban a llevar las gallinas al encomendero, traemos 500 gallinas, ¿no? O sea, lo que hacían es que esas gallinas al mismo tiempo las comercializaban con otros pueblos, había otra manera, y comerciantes que las compraban, y el dinero es lo que entraba al encomendero. Pero además de los empleados de encomienda estaban las autoridades de cabildo, que también controlaban que se cobraran los de encomienda, los tributos de encomienda. Por eso es que el cacao fue tan importante en la parte de los Izalcos, porque todos los pueblos cacaoteros estaban encomendados en un principio, bueno, en la época del cacao, digamos el 16, principios del 17, estuvieron encomendados a gente de Guatemala, de Santiago de Guatemala, gente muy importante, digamos, en la vida municipal allá de Guatemala. Entonces, daban tanto dinero, era tan preciado el cacao, que las encomiendas de los pueblos cacaoteras estaban en manos de guatemaltecos, de gente de la capital. Excepto un pueblo que nunca aparece encomendado a guatemaltecos, que es Nahuizalco. Nahuizalco siempre aparecía en manos de Tenía gente miedo con los brujos, de San Salvador, ¿verdad? Entonces, por eso era tan importante el alcalde mayor de Sonsonate, de la Trinidad de Sonsonate, claro. Porque es el que controlaba que los tributos de encomienda llegaran a manos de gente de Santiago de Guatemala, que era importante y de la cual en cierta manera podía depender su bienestar como alcalde mayor. O sea, el cacao era importantísimo. O sea, los barcos que llegaban de México a comprar cacao pagando almojarifazgo y todo eso fue que surgiera Sonsonate, la Trinidad, y por supuesto que se desarrollara Acajutla. Claro. Porque no es que haya habido solamente cacao aquí, no. Lo que pasa es que en una región tan pequeña se dio tanto cacao y de tan buena calidad, con la ventaja de que había una rada abierta donde podía fácilmente transportarse a México, que era el mayor mercado.
O sea, no había necesidad de estarlo transportando a lugares muy lejanos, sino que de Izalco, de Caluco Izalco, de Tacuzcalco, de Naulinco, de todos esos pueblos por ahí nomás estaba el puerto donde podían llegar barcos, y eso hizo que surgiera la importancia y el desarrollo del puerto de Acajutla como puerto cacautero. Si siempre es un tema el costo del transporte terrestre en nuestra época, imagínense hace 500 años, 400 años, cuando no habían carreteras, ¿verdad? Transportar todo en carreta era extremadamente difícil. Un viaje de Izalco al puerto de Acajutla no era de media hora como ahora, ¿verdad? Sino que podía ser un tema de un par de días, o 4 días, o una semana. Bueno, pero habían veredas que se mantenían más o menos bien, porque claro, en ese momento no hay carreta ni nada de eso, sino que se está llevando. En un principio se habrá llevado al hombro de los cargadores indígenas. Sí. Ya cuando aparece en España, los españoles pues introducen los animales de carga y de tiro, caballos, mulas y todo eso, y a las mulas cargadas de cacao, ¿verdad? Pero lo importante era poder comercializarlo y ganar dinero con eso. O sea, la cantidad de barcos. Hay años que llegaban a más barcos que... Sobre todo después hubo dificultades de navegación en el Pacífico, pero hay años que se calcula, porque hay una declaración ahí del alcalde mayor, creo que de Francisco de Magaña, que habla de que una época llegaban 15 barcos desde México, y 15 barcos es bastante para aquella época. Sí. Porque eran barcos que llegaban a Acajutla, cargaban cacao y lo llevaban a Huatulco, sobre todo Huatulco, más que todo al principio, y después a Acapulco, pero Huatulco era lo más cercano, en la parte de Oaxaca, y ahí se transportaba a la Ciudad de México, y ahí había gente que lo compraba. Claro. Porque claro, una cosa era el comerciante aquí, el encomendero, el comerciante de Sonsonate, el transportista y el comerciante en México. Por supuesto, el precio se iba para arriba. Claro. Lo que aquí podía costar, digamos, unos cuantos pesos, unos 20, 25 pesos, en México costaba 60, 80 pesos la misma carga de cacao. Y no digamos si lo exportaban a Europa. Pues sí, ya cuando Europa ya era, pero ya eran comerciantes más grandes, ya de la parte de Acapulco y todo eso. ¿Y cuánto habrá costado también? Sí, ya que yo... Totalmente. Increíble. Sí, muy interesante. Y lo que usted hablaba, Pedro, o sea, la costa del Pacífico, ¿verdad? Como más bien se desarrolló en algún momento del siglo XVI, XVII, que es como el apogeo, digamos, de los cacautales. Desde el Soconusco, ¿verdad? Sí, desde el Soconusco, en la actual Chiapas. Sí, México. Desde el Soconusco hasta Nicaragua hay cacautales, ¿verdad? Soconusco había lugar donde se embarcaba, por supuesto. En Guatemala había un lugar donde se embarcaban en las costas de Guatemala, esa parte que se llama costa de Guazacapán, ¿verdad? Y luego el cacao de nuestro y de izalqueño, que surgió la importancia de Acajutla. Ahora, yo no conozco, por ejemplo, nunca he visto una importancia de ir hasta Nicaragua a traer cacao. Nicaragua sale importancia por otros productos, pero no era un consumo más local. Era un consumo más local, como el consumo que puede haber habido, porque no solamente en Izalco había cacautales, claro, acordate que había en el oriente del país, de donde vienen hasta los nombres, cacao pera, cacahuatique y todo eso. Pero se considera de que hay poca documentación sobre los cacautales que no sean en la parte de los Izalco. No hay mucha documentación. Lo que se supone es que ese cacao iban a comprarlo allá, a esos lugares lo traían o si no, inclusive, aunque tenemos poca, inclusive a veces se habla de barcos que llegaban a la antigua Mapala, al sur de la Unión, y que cargaban cacao ahí. Pero no en el Golfo de Fonseca, ¿verdad? Para los que no. Claro. Para el Golfo de Fonseca. En la primera temporada hablamos de que cuando se hizo la separación y se formó el Estado Salvador, se hizo con las alcaldías de San Salvador, con la Intendencia de San Salvador, la Alcaldía Mayor de Sonsonate. Y siempre algunos me comentaron fuera de micrófono que no sabían que Sonsonate había tenido tanta importancia, porque obviamente en la historia reciente se conoció más que el apogeo del café, y pues
ahí Santana se fue como más sonada en ese tema. Sí. Pero viendo toda la historia, te das cuenta que realmente el flujo económico que surgía a través del puerto de Acajutla fue una gran ganancia para el nuevo estado incipiente y la promesa de poder tener una autonomía un poco mayor, ¿verdad? Y ahí vemos que uno de los elementos que ayudó a que se conformara la alcaldía mayor de Sonsonate, que en ese momento pues incluía Aguachapán, Sonsonate, ¿verdad? Y creo que se metía un poco hasta lo que hoy Guatemala y Santa Ana. Esos territorios estaban dentro de la alcaldía mayor de Sonsonate y es el segundo componente que le da forma al Estado Salvador. Entonces sí es importantísimo desde la base, desde el fundamento, la existencia del cacao y la forma en cómo se comercializó ya habiendo estando dentro del periodo de colonia, ¿verdad? De la colonia, cómo fue dando forma a eso, a lo que eventualmente se convertiría en el Estado Salvador. Sí. Interesantísimo. Y es que también lo que has dicho es importante porque hay que ir a la base también de la llegada de los españoles, que ya hemos hablado de eso, de cómo estaba conformado Cuscatlán e Izalco, estos dos espacios, señoríos importantes, que tenían una gran producción, obviamente, como ya lo hemos mencionado, en cacao, algodón, obviamente granos básicos como el maíz, el frijol, el añil, y como la llegada de los españoles, pues de esa producción de cacao que era más local, empezó a verse ya una producción, digamos, más grande, más dinámica, lo que Pedro comentaba, por ejemplo, con los encomenderos, tenemos ahí la relación marroquín que ya hemos hablado acá de 1532, en donde podemos ver ese pleito de quién era el encomendero de tal lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente eran lugares que producían tales o cuales, digamos, productos, ¿verdad? Valga la redundancia, y que son importantes, y en eso estaba pues obviamente el cacao, ¿verdad? Que es un producto muy importante. Sí, y con la salvedad, Herbert, de que la relación marroquín te habla de San Salvador y San Miguel. Ah, bueno, sí. Y no te habla de Sonsonate. Sí. ¿Por qué? Porque la relación marroquín se refiere a los pueblos en jurisdicción de San Salvador. Sí. Y la parte de Sonsonate es jurisdicción de Guatemala, porque producía demasiado como para que la soltaran y se la dieran. Y tenía puerto. Porque Acajutla fue el puerto más importante de Guatemala en la época colonial. Claro. Mucho más importante que lo que pudo haber sido Iztapa y los otros, realmente, porque Iztapa tenía el problema de los volcanes, de las erupciones, de los ríos que se llenaban de piedras y todo eso, pero Acajutla, aunque fuera mar abierto, pero era más fácil. Entonces, la región marroquín, que como dice Herbert, es importantísima, y al mismo tiempo estaba la parte de los encomenderos de la parte de Sonsonate que dependían de Guatemala. Esa es la razón por la cual los guatemaltecos se quedaron con Guatemala, con Sonsonate. Claro. La parte y por supuesto la importancia del puerto. Claro. Ahora la relación marroquín da pistas para un montón de cosas, como te acordás, Herbert, la primera producción de caña de azúcar ahí por Cojutepeque. Exacto. Está en la relación marroquín de 1530 y pico. Ya está hablado que lo vamos a traer cuando hablemos del azúcar también, a Pedro. Sí, porque el azúcar era de Bartolomé Bermúdez, ¿o de quién era? Sí, de Bermúdez, no me acuerdo. Era de Bermúdez. Que decía que se han sembrado caña y que ya está produciendo, ¿verdad? Claro, se había traído de la parte ya. Claro, todo eso vino de España, del sur de España. Pero no me acuerdo quién era el encomendero que estaba produciendo ahí azúcar. Pero Cojutepeque fue muy importante como encomienda. Era encomienda que después quita Pedro Alvarado para poder tener entradas suficientes en su viaje al Perú. No me acuerdo quién es, porque en Cojutepeque tenía 3 o 4 encomenderos, estaba dividido en varias partes, pero ahí se siembra ya caña de azúcar. Claro. Mire, dígame si no sería un tema para una serie de Netflix, descubrir cómo los españoles encuentran, obviamente prueban la bebida, pero cómo se va convirtiendo en un producto codiciado por los españoles, el gran número de españoles en México, en la parte norte y central de México, ¿verdad? Pero luego en Europa, ¿verdad? Entender este cultivo que viene de la América y que se va convirtiendo en uno de los productos más importantes de la historia, que hasta la fecha sigue, a diferencia de otros granos, siempre creciendo en valor,
porque no ha habido una época donde el chocolate no se vuelva un tema. El chocolate en todo. Acabamos de pasar el día de San Valentín y eso ¿verdad? Y en Europa, olvídese. a quien produce el chocolate más fino, claro, el cacao. Hoy me comí unos en la mañana. Claro, el cacao se extendió hacia África y sobre todo el cacao nuestro mesoamericano fue decayendo por las grandes plantaciones de cacao en el Ecuador, sobre todo por la parte de Guayaquil, y se sembró mucho en la parte de Caracas, en la parte de Venezuela. Entonces eso fue disminuyendo la importancia del cacao mesoamericano. Pero claro, los españoles descubren esta bebida que los mexicanos le ponían chile, le ponían un poco de vainilla, le ponían unos ciertos agregados. Algunas veces lo endulzaban y otras veces era una bebida pues, que no era dulce, pero los españoles lo descubren y se aficionaron totalmente a eso. Hay un cronista, por ejemplo, el famoso Thomas Gage, que era un cura inglés y que después traicionó a España porque fue el que le dio una serie de información a los ingleses, y aunque se calcula que gracias a Thomas Gage inclusive aparece Francis Drake aquí, de los primeros piratas ingleses, él cuenta la afición tremenda que se dio en América, en la América española, al chocolate, al cacao. Porque los españoles lo empezaron a endulzar con miel, con la caña de azúcar que habían traído, entonces se aficionaron a ellos y de ahí va a pasar a España. Y luego a Europa se considera que se extiende en Europa a principios del siglo XVIII, cuando la guerra de sucesión española, la afición al cacao va a dar a Austria, porque uno de los pretendientes era un archiduque de Austria, a rey de España. Así es como lo va conociendo, y los españoles, los europeos se volvieron locos con el chocolate, con el cacao nuestro. Pues imagínense. Yo creo que la verdad que hoy hemos cubierto una cantidad de contenido importante, pero queda mucho por hablar de este tema. Por eso es que este cuarto episodio de Historia Azul, la historia de El Salvador, trae segunda parte y continuaremos en la siguiente semana platicando del cacao, aprovechando que tenemos aquí a don Pedro para que nos siga ilustrando sobre esos temas tan interesantes y que vienen a darle mucho sentido a muchas partes de la historia del país que uno solo las ha escuchado, ¿verdad? Porque todos hemos hablado del cacao, pero realmente en la historia moderna conocimos el café. El cacao ya no era tan relevante en nuestra época, pero no podemos entender el mundo en el que estamos sin entender esas bases fundamentales. Y una de esas piedras angulares de las economías de esa época fue el cacao. No solo como bebida, sino que después como moneda, después como un producto y después como una puerta del mundo para ver a América como un productor de las cosas más importantes que se fueron exportando en todas partes. Don Pedro, infinitas gracias por este día y por esta ocasión, ¿verdad? Todas las semanas, cada martes, publicamos un nuevo episodio de Historia Azul, la historia de El Salvador. Este día pues vamos a cerrar acá este episodio, y no lo vamos a hacer sin, por supuesto, la frase que nuestro amigo Herbert siempre trae para dejarle algo para masticar durante toda la semana. Como cada episodio pues tenemos una frase, y ahora es de Pierre Bourdieu, y dice: mientras hay lucha hay historia, es decir, esperanza. Imagínate pues. Ay, Herbert, qué bonito, Herbert. Te felicito. Siempre se rebuja ese Herbert. Lo felicito. Muy bonito, muy bonito. Bueno, muchísimas gracias a nuestra audiencia. Les agradecemos pues sus preguntas, sus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos pues en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. Estamos también en iTunes y también en TuneIn, y estamos también pues en 360podcast.sb. Y desde esta segunda temporada estamos en nuestro propio canal de YouTube, Historia Azul, la historia de El Salvador. Encuéntranos, por favor, síganos, suscríbase y por supuesto déjenos muchos comentarios, temas que le gustaría que nosotros abordáramos en este programa, para encontrar un espacio y poder desarrollar pues con toda la información que nos respalda, y de entregarles un contenido a todos ustedes que sea lo que ustedes esperan siempre y a la altura de nuestro programa. Muchísimas gracias, nos escuchamos siempre aquí mismo. Saludos. Esta fue una producción de 360podcast.sb.